ojitos, por favor. Papito Dios, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre, Padre. Estamos aquí, Señor, reunidos ante ti para aprender más de ti, Señor. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, para que todas las clases, Señor, sea absorbida en nuestro corazón, Señor. Bendice a nuestro maestro, Señor, Pastor Barahona. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, de los cuales representamos en nuestros hogares, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, tal como tú nos conoces, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día maravilloso. Gracias te damos, Señor, por habernos reunido, Señor, en este grupo, Señor, en el 5E, Señor, en el cual te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los integrantes, los maestros, los que organizan, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Bien, vamos a ver aquí, quitamos eso de... Ok. Bueno, hermanos, vamos a estar, creo, si no me equivoco, unas 6 sesiones, ¿verdad? Y esperamos aprovechar muy bien el tiempo. Obviamente, no es mucho tiempo, así que vamos a tratar de una manera muy resumida, ¿verdad? Ir desarrollando la temática. Y sin embargo, no queremos sacrificar las cosas más importantes, ¿verdad? Por cuestiones del tiempo. Y desde ahora, pues les pongo a la orden mi WhatsApp, que creo que está por ahí, ¿verdad? Si no lo vamos a poner, para que ustedes puedan hacer algunas consultas o tener algún diálogo posterior cuando haya alguna duda, ¿verdad? Que no la podamos desarrollar en este tiempo, pues en este momento, ¿no? Así es que yo lo que les pido es pues su participación, ¿verdad? Que no vaya a tener pena, sino que comentemos, que opinemos, que compartamos experiencias, etcétera, a la luz de lo que vamos a ver. Yo creo que siempre que uno enseña un tema como siempre uno ya tiene bastante conocimiento de esto, ¿verdad? Ustedes ya tendrán un conocimiento previo acerca de la temática, una experiencia en su iglesia, etcétera, etcétera. Pero siempre sirve, ¿verdad? Este tema y su desarrollo sirve pues para confirmar, ¿verdad? Que algunas cosas que creo y que estamos haciendo para, que dijéramos, recordar, ¿verdad? Refrescar un poquito algunos conceptos y de ahí la utilidad de esto, ¿verdad? Pues yo estoy consciente de que el 100% de lo que yo diga no es nuevo, ¿verdad? Sino que ustedes ya conocen bastante de esto. Y pues ahí, ¿verdad? Se puede enriquecer mucho este tiempo, repito, cuando ustedes comparten. Siempre vamos a compartir brevemente, pues, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pero vale la pena que ustedes a veces emitan su opinión o su experiencia, ¿no? Así que yo espero, porque esto es lo que le da sabor a la clase, ¿verdad? Cuando algunos de ustedes comparten. Y la otra cosa que yo lo digo sinceramente es que yo también quiero aprender, ¿verdad? Y yo sé que ustedes están haciendo cosas, han tenido experiencias que su servidor no, así que yo también espero aprender de ustedes en esta oportunidad, ¿no? Así que vamos a tener esa actitud de compartir, de mucho compañerismo, de mucha confianza. Y pues ya ustedes recibieron el material. La idea es que ustedes lo impriman para que en el material, ¿verdad? En una parte en blanco que dejen, ahí ustedes pueden hacer las notas, ¿verdad? De las cosas nuevas que surjan propiamente en la clase, ¿no? Que no están en ese bosquejo, que es un bosquejo básico, ¿verdad? Eso está el hueso, como decimos. Ahora vamos a ponerle un poquito de carne, ¿verdad? De piel, de músculo, por las cosas que vamos a ir diciendo. Pretendo que sea un curso que tenga mucha evidencia bíblica, es decir, que esté fundamentado primeramente en la Biblia, en la palabra de Dios, y luego pues en la experiencia que nosotros podamos tener, ¿verdad? O hayamos podido tener. Bien, entonces, mi nombre es Julio Barahona y creo que les llegó un poquito ahí, ¿verdad?, de información en cuanto a un poquito mi currículum resumido, ¿verdad? Ahí decía que soy capellán de la Universidad Evangélica y en efecto, desde el 92, ¿verdad? Hasta hace unos meses he sido capellán en la Universidad Evangélica, ya no, ¿verdad? Ya no actualizo ese dato, ¿verdad? Pero ha sido mi experiencia trabajando en una universidad con estudiantes y también con empleados, ¿no? Así es que luego pues he sido plantador de iglesias,
y también he estado renovando iglesias. A lo largo de mi vida ministerial he podido pastorear 9 iglesias. 5 de ellas las plantamos, ¿verdad? Nosotros con un equipo, y pues las demás, ¿verdad? Pues ya eran iglesias que había que reforzar algunas cuestiones en sí. Bueno, eso es básicamente, y de ahí surge un poquito también la experiencia que he tenido. Y la otra cosa que ha sido muy enriquecedor para su servidor es que Dios me permitió, porque no lo planeé yo, ¿verdad? Sino que Dios me permitió trabajar con 5 denominaciones diferentes, ¿verdad? 5 denominaciones evangélicas. A veces uno o solo es bautista y solo con los bautistas, o si soy presbiteriano, solo con los presbiterianos, o asambleas, solo asambleas de Dios. Pero el Señor me permitió trabajar con 5 denominaciones evangélicas, de las cuales yo pude aprender mucho de ellas. Y todo eso, pues, he tratado de vertirlo, ¿verdad? En este curso y en los comentarios que podamos hacer. Bien, ahí lo dejo. Metámonos entonces, si ustedes ya tienen ahí su bosquejo, vamos a ver si lo ponemos ya en pantalla, ¿verdad? No es un PowerPoint, es un Word, pero igual vamos a poderlo aprovechar, ¿verdad? Ahí está. Entonces, se llama el seminario, la capacitación, el curso, como ustedes quieran llamarle, conservación inmediata del fruto. Eso ya, el título ya nos da dirección, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué es lo que queremos aprender, repasar, recordar, compartir en esta noche, como he dicho? El CIF, ¿verdad? CIF, por sus siglas, conservación inmediata del fruto. ¿Cuál es la importancia realmente de eso de conservación inmediata del fruto? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Bien, tenemos como base bíblica Juan capítulo 15 y versículo 16, y les voy a pedir que lo busquemos, porque no lo tenemos escrito ahí, pero sí vamos a estar buscando directamente de la Biblia. Así que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 16. Vamos a ir rapidito, ¿verdad? Por cuestiones del tiempo. Sé que ustedes ya conocen muy bien la Biblia y van allá rápido. Dice entonces acá, en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, conservación inmediata del fruto. La palabra fruto, aquí aparece la palabra. Hoy déjenme que saquemos 3 cositas rápidamente, para que ustedes tomen nota de ellas, ¿verdad? Que esto, repito, ya es comenzar a caminar por el camino que vamos a seguir. Dicen las 3 cosas que quiero enfatizar. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y aquí va. Y os he puesto para que vayáis. Entonces, la primera cosa que quiero resaltar, os ha puesto, nos ha puesto el Señor. Miren la manera como les ve. Y os he puesto, dice, para que vayáis. Es decir, que desde ya nos está dando una comisión que es activa, no es pasiva. Tiene que ver con movernos. No tiene que ver con estar, ¿verdad? Quietos, estacionados. La gran comisión tiene que ver, id y hacer discípulos, id. Y tenemos que movernos. Tenemos que comenzar en nuestra Jerusalén, ¿verdad? En nuestra Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabemos, ¿verdad? Por estadísticas a estas alturas, de que todavía nos falta bastante, ¿verdad? Terreno que cubrir en algunos lugares de este planeta, ¿no? En África, en algunas tribus indígenas, ¿verdad? Suramérica, Europa, ¿verdad? Se ha materializado y hay que volverla, ya es un país, son países postcristianos que hay que volver a comenzar con ellos. Es decir, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces lo que lo está diciendo aquí una vez más la Biblia, como ya ustedes lo habrán oído muchas veces, dice, he puesto para que vayáis. Y debemos de estar dispuestos a ir, no quedarnos. Digo esto porque muchos cristianos, estadísticamente hablando, muchos cristianos se convirtieron y se quedaron en la banca 10, 20, 30 años y ahí no están pensando en moverse, pues están ahí en su iglesia, cómodos, disfrutando el compañerismo, la comunión, la coinonía, el amor de los cristianos, la alabanza, la adoración, el ambiente. Pero hermanos, qué bueno, así debe ser. Pero debemos de estar dispuestos a dejar esto, de movernos para poder ir. Ahorita mismo un buen hermano mío, ¿verdad? Está moviéndose para Níger, para el África, y ahí no hay nada.
no hay nada. Incluso es un ambiente hostil, ¿verdad? Peligroso. Pero él está moviéndose con su esposa para allá a sus 60 años. Y es un hombre que ha estado moviéndose aquí en El Salvador, ¿verdad? Iniciando obras. Así que no podemos estar quietos. El evangelio no nos llama a estar quietos. Usted dice, ¿y a dónde yo me he movido por causa del evangelio, verdad? Y si la respuesta es, pues en ningún lugar, pues oremos, porque tal vez el Señor nos querrá mover. No le agarremos miedo al curso, porque se trata de que este hermano nos va a enfatizar que nos movamos y que vayamos a donde no queremos. Bueno, eso se lo dejo yo a la guía del Espíritu Santo en su vida y en mi vida, ¿verdad? No se trata tampoco de irnos todos para el África, ya lo hemos dicho, pero hermanos, dice para que vayáis, para que nos movamos, para que nos activemos. No podemos estar estacionados, no podemos estar quietos. Es la primera cosa que quiero señalar, hermanos, porque la gran comisión tiene que ver con trabajar en mi Jerusalén, en mi Judea, en mi Samaria, pero también hasta lo último de la tierra. ¿Okay? Entonces, primera cosa, tomen nota ahí, por favor. Dice entonces, volviendo al versículo 16, yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y llevéis fruto. Y yo de vez en cuando paso por estos pasajes de la Biblia, en el Nuevo Testamento se habla mucho de que llevemos fruto. Yo siempre me he preguntado, pero ¿de qué fruto está hablando? ¿De qué fruto está hablando? Y dice que llevéis fruto. Es decir, no podemos tener vidas estériles. Ahora, cuando hablo de vidas estériles, si lo ponemos en el campo del evangelismo, la pregunta es para el cristiano común y corriente, como nosotros, pues, ¿verdad? Es ¿a cuántas personas le hemos compartido el evangelio? ¿Llevamos fruto en el sentido espiritual? ¿Llevamos fruto en el sentido ministerial? ¿Llevamos fruto en el sentido de santidad? Porque fruto, repito, ¿cuántas frutas hay en nuestros países tropicales? Cientos de frutas, ¿verdad? Mangos, ¿verdad? Guineos, durazno, manzana, uvas, de no terminar. Entonces, cuando yo me preguntaba, pero ¿a la Biblia a qué se refiere para que llevemos fruto? La respuesta es de todo tipo de fruto. En mi vida íntima, en mi vida personal, en mi vida familiar, tengo fruto, tengo resultados positivos, pues traduzcamos la palabra fruto por resultados positivos. Tenemos resultados positivos en nuestra vida, al que podamos llamarle fruto. En nuestra iglesia, llevamos fruto en nuestra iglesia, porque tomamos un ministerio, ¿verdad? Una responsabilidad. Llevamos fruto en la sociedad donde nos movemos, en la colonia, en la aldea, en el país, en la calle donde vivimos. Es decir, llevar fruto, hermanos, no nos compliquemos la vida. Llevar fruto es tener resultados positivos en nuestra vida debido a nuestro qué hacer. El Señor quiere que nosotros en todos los campos, personal, público, ¿verdad? Ministerial, no lo pensemos en lo ministerial en la iglesia, ¿verdad? Sino en la familia, en la sociedad. Entonces, para que llevemos fruto, hermanos. Así que ahí la lista es interminable, es grande, pero eso yo lo dejaría a usted, ¿eh? Para que usted saque una listita, porque mire, a la luz que estamos viendo esto, tenemos que inquietarnos, tenemos que preguntarnos, cuestionarnos, decir, bueno, voy a sacar una lista de quiero ver cuál es mi fruto. Porque, hermanos, saben que la Biblia está para que nos midamos. Después de un tiempo, en los colegios, en las escuelas, en las universidades nuestras, después de un tiempo que el docente, el profesor, ha compartido un material, un contenido con el alumno, es necesario hacerle una prueba. ¿Qué tanto ha asimilado, qué tanto ha aprendido, qué tanto ha entendido de lo que se le está enseñando? Y valdría la pena en nuestras iglesias, ¿verdad? Pero si no se acostumbra en lo personal, sentarme un día y hacerme yo una autoevaluación, ¿no? Probarme a mí mismo, y eso es bíblico. La Biblia enseña esto: examinaos a vosotros mismos, probaos, dice ahí en 1 Corintios. Entonces, valdría la pena que nosotros nos sentemos a medir nuestro fruto. Bueno, ¿y yo qué fruto he producido en mi vida? Porque si no, somos como la higuera estéril. ¿Verdad? La higuera estéril que el Señor Jesucristo maldijo porque no llevaba fruto. Y hermanos, nosotros tenemos que saber si somos o no somos productivos, si llevamos o no llevamos fruto, si tenemos resultados positivos en nuestra vida.
tenemos que saberlo, hermano, porque tenemos que dar cuenta. Nos van a pedir cuentas. Ustedes saben que esto es bíblico, ¿verdad? Y que está enseñado el tribunal de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo. Así que van dos cosas, hermanos, de lo que nos está diciendo este pasaje, ¿verdad? Que es nuestra base de estudio de aquí en adelante. Vuelvo a repetir, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, nos movamos, seamos activos y llevéis fruto. Y la tercera cosa, y vuestro fruto, ¿qué pasa, no? Permanezca. Si alguien al final de su vida se casó, pero ya no tiene esposa. Si tuvo hijos, pero ya no se relaciona con los hijos. Si compró una casa, pero se le cayó. ¿No? Es decir, si al final de su vida no tiene nada, todo lo que tuvo, si es que tuvo, se desvaneció. Se acabó, se terminó. Hombre, qué triste ha de ser, ¿verdad? No tiene nada. Pero cuando uno hace las cosas bien en la vida, al final de la vida uno tiene un acumulado. Pudo comprar una casa, tiene hijos y nietos, está con su esposa al final de sus días, tiene aquí, tiene allá, es decir, y que vuestro fruto permanezca. Entonces, cuando yo compro algo no es para que me dure un poco tiempo, sino para que perdure. Entonces, cuando dice aquí, y vuestro fruto permanezca, si lo ponemos en el sentido, y aquí vamos, ¿verdad? Esta es una enseñanza en relación al discipulado. Si no lo había dicho. ¿Eh? Algo que el Señor nos llama a todos es al discipulado, a ser discípulos y a hacer, primero, ser discípulos y luego a hacer discípulos, reproducirnos en el terreno del discipulado. Una iglesia que ustedes ven, si ustedes se van a la última página del material que han recibido, van a encontrar que hay una gráfica, hay un dibujito, ¿no? Una gráfica es un dibujito, ¿verdad? Y ese dibujito, si ustedes lo tienen ahí impreso, ¿verdad? Al final de la... Ahí está, miren. Si lo están viendo. No sé si ustedes ya lo interpretaron. Pero ahí lo que tenemos es bastante gente yendo hacia el local de la iglesia, hacia la iglesia, pero están entrando por la puerta principal. Pero si usted ve la flecha negra al final del local, de la casa, del templo, ve también que hay gente saliendo por la puerta de atrás. Esto lo que está diciendo es que hay iglesias que invitan un montón de gente, llega gente, se quedan un tiempo, se bautizan y después de unos meses desaparecen, dejan de ir a saber qué pasó con ellos. ¿No permanecieron? ¿Usted conoce, hermanos? ¿Usted conoce algunas personas en su iglesia? No sé cuántos años tiene usted de militar en el evangelio, ¿verdad? Y ya ha visto esta tristeza de que, y la hermana tal ya no se reúne, ¿verdad? Si usted es una iglesia, si usted está en una iglesia de 50, de 100, de 200 y echa la mirada para atrás, podrá pensar lo que estoy diciéndole. Sí, ¿verdad? Cuánta gente que ya no está yendo a la iglesia por diferentes razones. Se fueron al mundo, pecaron, se los llevó una secta falsa, tantas razones, ¿verdad? Por las cuales, que no son justas, por las cuales mucha deserción en nuestras iglesias. Hay iglesias que a lo largo de los años se mantienen pequeñas porque llegan y se van, llegan y se van, llegan y se van. No conservan el resultado, no conservan el fruto. Y eso no está correcto. Eso es lo que queremos señalar y partiendo de esta triste realidad es que estamos diseñando este material. ¿Cómo podemos nosotros entonces hacer, hermanos? Qué bueno que hay un pastor con nosotros y probablemente hay más pastores con nosotros. Y probablemente muchos de ustedes son líderes en su iglesia. Y si son líderes, pues ya como pastor uno ya está pensando, ¿y qué hago para que no haya deserción? Para no perder miembros. ¿Qué tengo que hacer? Y a veces tenemos la respuesta, a veces no la tenemos. No tenemos la cosa clara. Ahora queremos clarificar ese es el punto. Esa es la médula de este curso. Conservación inmediata del fruto. Primero tener fruto. Pero que el fruto no se nos desvanezca, no se nos escurra entre los dedos, ¿verdad? Si usted tiene un poquito de nieve en sus manos, pues se va a deshacer y se le va a escurrir entre los dedos y de repente ya no tiene nada.
Y hay iglesias todavía peor, hermanos, que se están cerrando por falta de membresía. En varios países del mundo, Estados Unidos es uno de ellos, las iglesias se están terminando porque no crecieron, porque no conservaron el fruto. Y entonces, iglesias que eran de 300, 500, pues la iglesia se envejeció y el último hermano anciano cerró con llave y se acabó la iglesia, hermanos. Porque no se reprodujeron, pero tampoco pudieron conservar el fruto. Eso está pasando, hermanos. Métanse ustedes ahí a internet, ¿verdad? Y hagan un estudio de esto, ¿verdad? Estadístico, y ahí aparece tristemente, ¿no? En Inglaterra, en Europa, hay locales que eran para que la iglesia se reuniera, hoy son bodegas, hoy son nightclubs, hoy los han comprado ahí los musulmanes, ¿verdad? Para reunirse. Es decir, eso está pasando, hermanos, y tenemos que ser conscientes de esto, que a nosotros no nos pase. Así que, hermanos, conservación inmediata del fruto. ¿Qué debo hacer yo para que la persona que se convierte no se desvanezca, no se desaparezca, no deserte, ¿verdad? De la iglesia, del cuerpo de Cristo? Y la conservación debe ser inmediata. No, si nos ponemos lentos en esto, cuando vengamos a ver ya la gente se fue. Así que eso es entonces. Juan 15:16, de ahí estamos sacando 3 cosas, ¿verdad? Las voy a repetir para que las podamos ir grabando, que las podamos ir escribiendo. Dice entonces, y os he puesto para que vayáis, 1, y llevéis fruto. Tenemos que llevar fruto. Y vuestro fruto permanezca. Así que no pensemos, podemos pensar ahorita como institución, ¿verdad? Es que nuestra iglesia crece, es creciente. Bueno, pero parte de ese crecimiento, yo soy parte de ese crecimiento, yo he contribuido a ese crecimiento, yo he podido compartir el evangelio con 2, con 3, con 4, con 5, que ahora están reunidos ahí en la iglesia y que yo he sido parte para que se queden, que permanezcan en el evangelio. Esa es la cuestión, ese es el planteamiento, hermanos, en esta oportunidad, ¿verdad? Bien, si quieren compartir algo o preguntar algo, pues pueden ahí, ¿verdad? Levantar la mano y con gusto vamos a tratar de contestar. Si no, seguimos. Sí, hermano Pastor Bernardo. Qué placer estar escuchando esta enseñanza y poder entender lo que usted está enseñando. Una de las culpabilidades que puede haber es en nosotros los pastores. Yo le decía a una de mis hijas que tengo atrás, ya días, tengo 23 años de estar pastoreando, pero hoy tengo esta palabra. Una es ser enseñado, pero otra es enseñar. O sea, cuando usted menciona esto, una es ser discípulo y otra es hacer discípulo. ¿Dónde para mí, o lo que usted nos quiere decir esta noche, dónde está el problema? No conservamos el fruto. O sea, un palo de mango que ahorita está en cosecha de mango. El mango echa bastante fruta. Pero si nosotros, cuando está la fruta ya está a punto de madurar, no conservamos, no bajamos y guardamos, prácticamente que vamos a ver la cosecha, pero no la vamos a poder disfrutar. ¿Por qué razón? Porque vaya, usted mencionó que hay miles y miles de frutas. Sí, hay miles de frutas, pero en medio de todas esas miles de frutas hay unas frutas que son prohibidas, que no las podemos comer nosotros. ¿Y qué pasa cuando alguien va a agarrar esa fruta prohibida? Es claro notar cuando alguien está ya comiendo algo que no es la fruta que debe de comer, porque dentro de la iglesia, ¿cuánto hermano o hermana no hay, hermano, que no da el fruto que verdaderamente uno desea como enseñador que dé, sino que fácilmente pierde control o se descontrola y uno dice, qué barbaridad, como que parece que no está recibiendo la palabra. Parece que esta enseñanza, a mí me gustó. Cuando yo miré todas las enseñanzas, a mí me encantó esto, dijo yo me apunto para esta de este día. Y bien hecho, créame lo que estoy disfrutando de esto. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y vamos a retomar algunas de sus ideas, ¿verdad? En el camino para poder entonces sacarle provecho. Gracias, hermano. Seguimos. Si no hay alguien que quiera compartir algo, seguimos. Bien. Seguimos con el bosquejo, ¿no?
Ya tenemos eso ahí. Ahora, en el bosquejo dice introducción, ¿verdad? Ahí hay un espacio que pues queremos decir algo. En la introducción, déjenme aquí que... Solo déjenme quizás antes de dejar el pasaje de Juan 15:16, ir al versículo 8, porque aquí hay otro elemento que quiero enfatizar en su momento, ¿verdad? Dice en el versículo 8, en esto siempre es Juan capítulo 15, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice ahí, hermanos? Mucho, le añade mucho fruto, ¿verdad? Mucho fruto. Bien. Y seáis así mis discípulos. En el versículo 7, hermanos, dice, si permanecéis, ahí está la palabra permanecer, ¿verdad? Mantenerse. No son cristianos, ¿verdad? De 1 año, de 5 años, sino que permanecen. Dice entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Bien, entonces aquí la enseñanza de Jesucristo, hermanos, es de llevar fruto, pero que el fruto permanezca. Porque ¿de qué sirve, verdad? Si no permanece. Vamos a enfatizar aquí, es rapidito, porque no es el punto importante, porque asumo que ustedes ya tienen una buena idea de lo que es el discípulo, el discipulado, ¿verdad? Se enseña mucho en nuestras iglesias. Solo déjenme decir que discípulo, ¿verdad? Ahí en la introducción dice, aquel que sigue. Así, ahí lo vamos a ver, ¿verdad? Está una cantidad de implicaciones, cientos de libros, pero para efecto, vamos a solo para meternos en el tema, dice, aquel que sigue sigue a un profeta, a un maestro, y sigue a cualquier persona que sea un líder político, religioso, social, lo que sea, ¿no? Entonces, Mateo 10:25, lean conmigo, por favor, hermanos, para que pongamos ahí en ese espacio, ¿verdad? Mateo capítulo 10, versículo 25. Para que vayamos fundamentándonos en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 10 y el versículo 25, solo para ponerle base bíblica, dice entonces lo siguiente. Así que no los temáis. No, vamos a ver, perdón. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro. Esa es la frase que quiero subrayar, ¿verdad? Bástale, o sea, suficiente con que el discípulo sea como ¿quién? Como su maestro. Esta es la responsabilidad del maestro, es hacer discípulos a su medida. Pablo lo dijo, ¿verdad? Ser como yo, porque yo soy como Cristo. Entonces se trata de reproducir el modelo de Cristo, de vida ministerial, etcétera. Entonces es como una fotocopia. Yo pongo ahí una fotocopia, pongo el original y saco una copia. Después saco una copia de la copia, una copia de la copia, una copia de la copia, pero tiene que ser igual al original. Entonces, si usted y yo somos copias de copias de copias de copias de Jesucristo, tenemos que ser como Jesucristo. No podemos degenerar el modelo, no podemos hacer una caricatura, ¿verdad? De la foto de Cristo. Tenemos que esforzarnos y para eso tenemos la Biblia, para ser como Jesucristo. Pero la responsabilidad del discipulador es que la vida de un recién convertido llegue a ser idéntica a la de Jesucristo. Para eso yo estoy en el eslabón, ¿verdad? Y entonces esa es la responsabilidad del discípulo. Para decirlo de una sola vez, ¿verdad? De ahí entramos una cantidad de detalles que hoy por hoy no es la cuestión de este curso. Pero bueno, solo quería dejar eso claro ahí, ¿verdad? Así que el que sigue sus enseñanzas y su estilo de vida, eso es un discipulado, es un discípulo. Ahora, el resto del tiempo, aunque lo vamos a mencionar, el énfasis, quiero aclararlo, hermanos, ¿verdad? El énfasis de este curso no es el discípulo, sino el discipulador. No es lo que hace el discípulo, sino lo que debe hacer el discipulador. Ese va a ser mi énfasis en esta clase, ¿no? En otras palabras, para usar la figura de la familia, no, el énfasis ahorita no es el niño, sino el padre. No es el hijo, sino el padre. Vamos a enfatizar lo que el padre debe hacer en la vida de su hijo. No vamos a enfatizar al hijo,
Entonces vamos a enfatizar al discipulador, no al discípulo. Aunque repito, vamos a estarlo mencionando constantemente, pero el énfasis, el enfoque es el discipulador, ¿verdad? También quiero aclarar eso en este tiempo. Bueno, seguimos en el bosquejo y dice una visión general de la Gran Comisión. Cuando pongo esto acá, una visión general de la Gran Comisión, es como cuando decimos, mire, vamos a ver una panorámica de lo que vamos, en un minuto vamos a ver una panorámica, vamos a mencionar una panorámica de lo que vamos a ver en 6 sesiones, ¿verdad? En 6 clases, en 12 horas. Así, abuelo de pájaro, les quiero decir entonces algo en esta noche en relación a lo que es la Gran Comisión. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, no dudo que podemos escribir bastante y podemos señalar bastantes aspectos de lo que es la Gran Comisión. Y pregunto, y para que ustedes puedan escribir quizás ahí un concepto muy propio en sus páginas, y alimentarlo con lo que otros digan y con lo que yo pueda decir. Pero entonces, una visión general de la Gran Comisión. ¿En qué consiste la pregunta? ¿En qué consiste la Gran Comisión, hermanos? Pregunto y respondo. Debemos ser una iglesia que lleva a cabo la misión integralmente. O sea, ¿cuál es la misión? La Gran Comisión. Y debemos de ser iglesias e individuos y discipuladores que lleven a cabo integralmente la Gran Comisión. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a señalar ahorita, y ustedes lo habrán vivido o ya lo habrán observado y notado, es de que si llevamos a cabo la Gran Comisión integralmente, sin que le quitemos nada, sin que le dijemos alguna cosa, que no hagamos algo de este proceso, no nos va a resultar. Es como que usted está cocinando, ¿verdad? Está haciendo un pastel, ¿no? Y ahí en la receta dice que le ponga 3 huevos, vainilla, y que le ponga harina, y que le ponga acá y esto y lo otro, y a usted se le olvida la salva, o se le olvida el azúcar. Yo ya he comido pan que la panadera se le olvidó ponerle el azúcar al pan, ¿verdad? Y era una cosa que tenía un sabor difícil de comerlo, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos la Gran Comisión y todos sus elementos que la vuelven integral, vamos a tener problemas. Una de ellas es que no vamos a tener crecimiento, que no vamos a ir, que no vamos a tener fruto y que el fruto no va a permanecer. O sea, lo que ya hemos visto se va a afectar negativamente. Si no entendemos en qué consiste la Gran Comisión. Hay iglesias que pueden estar enfatizando una parte de la Gran Comisión. Otras iglesias enfatizan otra parte de la Gran Comisión y descuidan otras partes, otros del proceso, y entonces el resultado está dañado, afectado, es nulo. Entonces, antes de continuar, pongámonos de acuerdo con qué es la Gran Comisión, en qué consiste, qué elementos posee, ¿verdad? ¿Es un proceso o no es un proceso, no? Cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de algo que se va, ¿verdad? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y tiene que hacerse en orden. Paso 1 primero, paso 2, después paso 3. Porque si le damos vuelta a los pasos, pues a saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, esa es la cuestión ahorita mismo. Estemos pensando ahorita, no tenemos el tiempo para quizás que haya mucha participación, pero si alguien quiere decir algo así muy brevemente, pues igual levante la mano y vamos a ver entonces. Yo solo tengo a 3 en cámara, los demás no, pero si encienden su cámara, si quieren decir algo, pues con gusto, ¿verdad? Vamos a ver. Si no, seguimos. Hermano Marcos, díganos así rapidito. Pastor, para interpretar a lo que es Mateo 28, 19 y 20, la Gran Comisión, Sí. yo pienso que como dice ir por todo el mundo, ¿sí? Nosotros muchas veces no podemos ir por todo el mundo, pero nosotros podemos evangelizar, qué sé yo, y dar la palabra de Dios en nuestro alrededor, en nuestro barrio donde nosotros estamos. Claro. Sí, hay O que sea, comenzar. hay distintas maneras que nosotros podemos Mateo 10:25. también, perdón, ¿cómo se llama? Nosotros podemos utilizar de distintas maneras. Esa otra también, como se llama en mi caso,
Yo tengo un ministerio de oración y adoración a Dios donde yo hago todos los días. El Señor me permite escribir unos devocionales. Los envío en muchos países de habla hispana y habla inglesa. Entonces, hay muchas formas de ir a discipular. También hay amigos también que nos vamos a discipular de casa en casa, como se llama, personas, donde como yo tengo unas personas que no saben leer, otra que una cieguita, igual, la discipulamos. Ahí lo que usted no está Palabra. enfatizando, hermano, es las diferentes personas a quienes hay que compartirles, niños, Claro, discapacitados, adultos, sí, etcétera, así ¿verdad? es. Ahora, pero necesitamos una definición de lo que es la Gran Comisión. Una definición, un Eh, concepto. es un mandamiento de Dios. Que dice, Bien, es un mandamiento. un mandamiento de Dios que nos obliga, nos dice, vaya a ser discípulos Ok, por todas las naciones bien. y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Eso es lo que tenemos que nosotros cumplir como personas, como cristianos, cumplir ese mandato. Gracias, hermano. Y como iglesias también. Gracias. Sí. Tenemos aquí a alguien más. Milagro Coelho, ¿sí, hermana? Leo, se encienda su micrófono, hermana Milagro. Ok. Mientras la hermana responde, David López. Ah, ya está la hermana Milagro. Hermana Milagro. Espera, David, permite. Hermana Milagro, cuéntenos. Sí. Creo que, ok, de acuerdo a lo que dice el versículo, creo que haríamos bien en revisar lo que la palabra dice. Dice, id. La primera es una acción de movernos. Luego dice hacer. Hay que ir a todos los lugares que Dios nos mande, ¿verdad? Indudablemente, no, tal vez no vamos a ir a todas las naciones, pero a los lugares que Él nos mande. Y luego viene un orden ahí de bautizar, enseñar, que guarden y que hagan lo que el Señor ha mandado. Eso es lo que yo veo de acuerdo a lo que estamos Ahí están los viendo, elementos, por lo ¿verdad? menos lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Gracias, hermana. Hay un proceso, varios hay un elementos, proceso. sí. Y hay cosas exactas, puntuales que hacer, ¿verdad? Una vez que se bautice, ¿no? El bautizo es importante. Obviamente ya sabemos a esta altura que no es para salvación, pero sí es como un testimonio de mi fe, ¿verdad? Una identificación con Cristo, etcétera. Y luego, ¿verdad? Enseñarles que guarden. Es decir, la importancia de la doctrina, ¿no? La importancia de enseñarle al recién convertido de la A a la Z para que lo viva, ¿verdad? Para que lo practique, ¿verdad? No solamente es para que lo sepa. Y eventualmente, si seguimos el proceso, entonces de discípulo se va a convertir a un discipulador, que es el asunto final. Gracias, hermana. David. Sí, bueno, básicamente, la gran comisión consiste en hacer discípulos. Eso creo yo. ¿Cómo, Correcto. cuándo y dónde? Pues ya es parte de la misión, de cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Eso Okay. creo yo. Ok, entonces, hermano, también, ¿verdad, hermano? Quería compartir algo, hermano. No sé si, no veo su nombre, pero hermano. ¿Hay alguien más que quiere compartir? Ok. Lo que lo quería llevar es que las dos cosas son ciertas. Número uno, hay un mandamiento. Es un solo mandamiento, no son ni dos ni tres. El mandamiento es hacer discípulos. Y lo otro es el detalle del proceso, que se bautice, ¿verdad? Que primero pues que crean, ¿no? Que se bautice y que se edifique, que aprenda, ¿sí? Y que guarde todas las cosas. Y dentro de ese guardar que es y que obedezca la doctrina, pues está el ir y hacer discípulos. Entonces se vuelve un círculo, ¿verdad? Virtuoso en este sentido, ¿no? Bien, entonces, quiero entonces ahorita que llenemos ahí esas E que están ahí, que son 4, pero vamos a añadir una quinta E, que la vimos, los que estuvieron conmigo en el curso anterior sobre administración eclesiástica, ya la hemos mencionado, pero la volvemos a mencionar en este punto, los que no estuvieron, ¿verdad? Los que estuvieron, para que recordemos, y los que no han estado, pues para que veamos entonces acá.
es un mandamiento único, hacer discípulos. La cuestión es ahora, un detalle. Esas deben de ser 5 cosas, 5 pasos en este proceso para poder cumplir ese único mandamiento de hacer discípulos. Veamos entonces, yo las voy a mencionar para que ustedes vayan llenando los espacios y luego vamos a rapidito comentar los 5, ¿verdad? Los 5 pasos de este proceso, ¿no? Número 1, hay que evangelizarlo. Hablando de una persona, piense usted ahorita, para que lo pongamos así en términos más reales. Piense usted ahorita en un vecino, en un compañero de trabajo, en un familiar que no es cristiano. Y que usted tiene que en esta instancia decir, bueno, fulano es tal, ¿verdad? Pedro o Jorge o Gonzalo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en mi relación con él? Que estoy llamado a evangelizarlo. Estoy llamado a que se vuelva un discípulo de Cristo. No tengo que ver, yo quiero que acepte a Cristo. No, la pregunta es, la propuesta es, yo tengo que hacer que sea un discípulo de Cristo. No sé si me explico. La cuestión es, yo quiero que acepte a Cristo y sea salvo. Ok. Pero la pregunta debe ser, o la cuestión debe ser, la propuesta en mí debe ser, yo quiero que él sea discípulo de Cristo. Entonces, ese es el producto terminado, que sea un discípulo de Cristo. Entonces, para poder tener un producto terminado que se llama discípulo, no simpatizante de la Biblia, ¿verdad? No que nos visita de vez en cuando, ¿verdad? No, es un producto terminado, hacer un discípulo. Entonces, tenemos que comenzar, ¿por dónde comienza a fabricar un discípulo? Primera hay que evangelizarlo. Cuando hablamos de evangelizarlo, es decir, de compartirle el evangelio de Cristo, que tiene que ver con presentarle a Jesucristo como Señor y Salvador. Y que deje de confiar en su religión, de confiar en su que es bueno, en su bondad personal, que no es tan malo, ¿sí? En sus intenciones, ¿verdad? No, que comience a confiar en el sacrificio de Cristo. Eso es evangelizarlo, es ponerle el evangelio en cápsula. Si la persona lo escucha y entiende y confía, traslada su confianza de esto a Jesucristo, bueno, es un creyente y aceptó a Cristo. ¿Qué debo hacer entonces el segundo paso? Hay que establecerlo. Fíjense, las 5 vamos a ver aquí las 5 hay que establecerlo. ¿Qué significa establecerlo? Bueno, la palabra establecerlo se ha manejado mucho ahí, ¿verdad? En mercadotecnia y en otras ciencias de este tipo. ¿Qué significa? Decimos, que tú estás bien establecido, ¿no? Cuando hablamos de que alguien está bien establecido, si hablamos de negocios, pues sí, ya tenés 20 años en el negocio, ¿verdad? Ya está, ya echaste raíces, ya no te conmoves, ¿verdad? Ya estás bien establecido, pase lo que pase, vas a seguir adelante. Establecerlo, ¿no? Es cuando algo echa raíces, se arraiga, ¿sí? Y está bien fundamentado. Entonces, la cosa que me interesa más a mí es que el recién convertido eche raíces, que se fundamente para que vengan vientos, soplen vientos, tentaciones, pruebas, ataques del diablo, lo que sea. Entonces, él permanece, no se conmueve con nada. Eso me interesa, establecerlo, que se vuelva fuerte en su fe en Cristo. Ahora, aquí es donde yo lo dije la vez pasada en el curso anterior, lo vuelvo a repetir porque es importantísimo. A nosotros se nos ha dicho y nos gusta mucho repetirlo y a veces lo usamos cuando le compartimos el evangelio a alguien o cuando invitamos a alguien a la iglesia y decimos, es que mire, yo no le estoy hablando de una religión, le estoy hablando de una relación. Yo no estoy hablando de nosotros los evangélicos y los bautistas y los pentecostales y mi pastor y el templo y yo no estoy hablando, estoy hablando de una relación con Cristo. Y eso lo decimos y quizás lo entendemos o lo medio entendemos algunos, pero en la práctica, debido a los estereotipos evangélicos, a los formatos evangélicos, a las cosas como nosotros las hacemos desde siempre, pues terminamos haciendo un evangélico. Invitamos a la gente a Cristo, pero en la práctica
sin darnos cuenta inconscientemente por el formato que tenemos, nuestra ortodoxia. Entonces, hacemos un evangélico. ¿Por qué digo esto? Porque enfatizamos que llegue a la iglesia, que lleve su Biblia, su himnario, que participe de la comunión, que sirva, que cante en el coro, ¿verdad? Etcétera. Pero descuidamos la vida devocional del recién convertido. Descuidamos su tiempo con Dios, su quiet time, si lo quieren en inglés, o su tiempo quieto, su devocional. No enfatizamos, no estamos con él en los primeros pasos para decirle, mire, la Biblia se abre así, comencemos por el Nuevo Testamento, por Mateo, oremos juntos porque él nunca ha orado, él nunca ha leído la Biblia, no sabe cómo hacer un exégesis, ¿verdad? No sabe las palabras ahí, ¿verdad? Muy religiosas de la Biblia. Este es solamente, muy superficialmente, llega a la iglesia, no vaya a faltar, el domingo va a haber campaña, ¿verdad? Y vamos a tener el Señor, pero cuando el discipulado, yo como discipulador, me le pego, por decirlo así, ¿no? Me le pego a recién convertido y estoy con él desde los primeros pasos, ¿no? Diciéndole en qué consiste, que lea la Biblia por esto y por esto y por esto y que comience en esto. Entonces, comienzo un cuidado muy intensivo con él. Bien, lo dejo ahí porque lo voy a desarrollar más ampliamente después. Pero entonces estamos hablando de establecerlo en la fe de Jesucristo, establecerlo en la relación. Más que sirva, más que cante, más que llegue a la iglesia, me interesa que tenga su devocional con Cristo. Que desarrolle una amistad. Les pregunto, hermanos, ¿el cristianismo qué consiste? ¿En desarrollar una amistad con Cristo? ¿O no? ¿O estar metido en la iglesia todo el tiempo, participando de actividades del coro, comunión, parte de un grupo pequeño? ¿En qué consiste el cristianismo, fundamentalmente? Respuesta: en que el nuevo cristiano desarrolle una amistad con Jesucristo, pero una amistad real, que muchas veces no puedo ver yo en la iglesia en términos generales, en las iglesias, porque veo un montón de gente activa. Hay un activismo a veces religioso, pero Cristo no está en esa actividad. Porque el hermano no tiene tiempo de leer la Biblia, no tiene tiempo de orar, no tiene tiempo de memorizar la palabra, no tiene tiempo de pasar tiempo con el Señor, entonces está vacío. Y ese es el cuidado que tenemos que considerar en la vida nuestra y en la vida eclesiástica, en la vida de la iglesia donde nosotros estamos. ¿Realmente la gente está conectada con Cristo o está conectada con la iglesia y con las actividades? ¿Aún está conectada con su discipulador humano o está conectada con el Espíritu Santo? Esta es la pregunta a responder. ¿Cómo está eso? Es que, hermano, yo tengo que conectar al recién convertido con su padre, no conmigo. Yo soy como la niñera, que no voy a ocupar el espacio de la mamá. No voy a sustituir a la mamá, yo soy la niñera. Y por eso el curso se llama, ¿verdad? Como nodrizas. El discipulador como nodriza. Así se llama el curso. El discipulador como nodriza. Entonces, mi labor, desde ya lo digo, para que luego lo desarrollemos, es que no es mi discípulo. Una vez nos llenamos la boca y yo puedo ver ahí, ¿verdad? Cuando uno es inmaduro, ¿verdad? Y entonces no entiende mucho la cuestión y las actitudes nos fallan. Yo en las iglesias donde yo he estado y en la iglesia donde yo me crié, a veces teníamos 5 líderes, ¿verdad? Y el líder se le veía un poquito el orgullo, se ufanaba un poquito. Esos son mis discípulos. Y a veces los discípulos es mi líder. Pero hermanos, no se trataba de que fueran ahí un equipito donde su líder y sus discípulos, no, la labor del líder es conectar a los discípulos con Cristo, no conmigo. Son errores que pueden cometer por ahí. Bien, lo dejo porque, repito, lo vamos a desarrollar mañana. Solo estoy diciendo que cuando hablo de hacer discípulos, estamos hablando de primero hay que evangelizarlo, es decir, que entienda el evangelio con claridad, para que pueda aceptar a Cristo como Señor y Salvador y dejar las otras cosas, falsas confianzas. Segundo, establecerlo en la persona de Cristo. Tercero, edificarlo. Ahí va la tercera E, edificarlo. ¿Con qué tiene que ver con esta? Pues con enseñarle.
Ahí está, ahí aparece, ¿verdad? Mateo 28, dice, y enseñarle que guarde todas las cosas. Esto tiene que ver con doctrina, tiene que ver con enseñanzas puntuales, ¿no? Tiene que ver con la leche espiritual para que pueda eventualmente participar del alimento sólido, dijo Pablo. Hay que edificarlo. Hay que tener el conocimiento sistematizado para que la persona lo aprenda fácil, lo aprenda rápido, lo aprenda en orden. Y no que tenga ahí una ensalada, ¿verdad? Un mosaico de enseñanzas, porque el pastor muchas veces cometemos el error de no sistematizar nuestra enseñanza. Entonces un domingo enseñamos de una cosa, otro domingo de otra, otro domingo de otra, otro domingo de otra. Tipo las pinturas de Picasso, ¿verdad? Que una oreja por aquí, la nariz por allá, un pie por allá. Es decir, tenemos que sistematizar. Ustedes que han estudiado, todos que hemos estudiado en la escuela, ¿verdad? La primaria, secundaria, de la universidad, el docente llevaba ordenado su conocimiento, de la A a la Z, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido. Entonces, nosotros los pastores somos culpables, como decía mi amigo pastor acá, de Honduras, es decir, una enseñanza en desorden. La persona termina aprendiendo, pero a veces con vacíos y a veces con deficiencias. Entonces hay que sistematizar el conocimiento, ¿no? Pablo dijo, la leche espiritual para los recién convertidos. Pero después hay que irle dando ya más carnita, pues. No va a comenzar por Apocalipsis, ¿verdad? Ni por Ezequiel, ¿verdad? Los profetas ahí, que deja de ser difícil. Comencemos por Mateo, los evangelios, ¿verdad? Las cartas, etcétera. Pero bien, seguimos adelante. Así que, ¿en qué consiste la gran comisión? Un mandamiento a ser discípulos. Pero hay un proceso. Número 1, hay que evangelizar. Que entienda el evangelio. Número 2, el evangelio de salvación. Número 2, hay que establecerlo en la persona de Jesucristo. Número 3, hay que edificarlo, ¿no? Hay que enseñarle. Número 4, hay que equiparlo. Hay que equiparlo. ¿Cuál es la intención de nosotros como padres cuando mandamos a la escuela, al colegio, pero ya en la universidad le enfatizamos a nuestros hijos, si es que lo hicimos? ¿Qué le enfatizamos? Hijo, si usted tuvo una primaria así medio floja, ¿no? Una secundaria así medio aguada, pero óigame, allá en la universidad tiene que aprender bien, porque si usted estudia bien y aprende bien, esa es la base para su vida profesional y el éxito económico en la vida. Entonces, le estamos enfatizando, pues si pone atención, esto es importante, porque esto ya no es saber por saber. Esto es que tenés que entenderlo bien, porque si te van a dar trabajo y vas a triunfar en la vida profesional, es porque entendés, sos un buen ingeniero, un buen doctor, sabes, entendés esto. Entonces, cuando hablamos de equiparlo, estamos hablando de que le estamos dando herramientas para la vida. Le estamos diciendo al recién convertido, esto no solamente es saber por saber, ¿verdad? Sino que es un conocimiento práctico que me va a servir para desarrollar un ministerio, para tener éxito en la vida. Equiparlo es lo que hace una institución cuando contrata personas para la venta y les da un curso rápido, ¿verdad?, sobre ventas, y le dice, mire, usted lo que va a hacer para poder colocar este producto es una cosa, dos cosas, tres cosas, cuatro. Les dan un proceso, ¿sí?, para que puedan mostrar las bondades del producto, para que hablen de que esta es la mejor olla y la mejor cacerola, ¿verdad?, en comparación a, y que no se necesita aceite, sino que con agua, y es decir, ahí está dándole un conocimiento bien específico para que pueda desarrollar un ministerio bien específico. Esa es la diferencia entre enseñarle, y hay gente que tiene 10, 20, 30 años de estar, entre comillas, aprendiendo, y nunca aprenden. Aprendiendo y nunca saben. Uno le hace a una persona de convertido hace 20 años y le hace una pregunta sencilla doctrinal, y dice, no, eso sí, no sé, fíjese, hermano. Yo no sé, 20 años oyendo la palabra, pero sin compromiso. ¿Qué pensaría usted de un muchacho que va a la universidad sin cuaderno? Que ahora lo que llevan es el teléfono. Hoy ya no escriben, hoy le toman una foto a la pizarra, ¿no? Pero bueno, se llevan la información. Pero el método no importa. Pero ¿qué pasaría si un muchacho llega a la universidad y viendo para todos lados,
distraído, durmiéndose en el pupitre, no toma nota, no pregunta, no investiga. Hombre, pasó por la universidad, pero no aprendió nada. Y yo pregunto de nuevo, hermanos, sin ser, sí, crítico, pero no condenando, pero ¿cuántas cristianos y miembros de nuestra iglesia tenemos en esa condición de que es la rutina llegar, abren la Biblia, cantan y comienzan a enseñanza y comienzan a dormirse, ¿verdad? Y no asimilan. Entonces para ellos la vida cristiana es irse a sentar y medio escuchar, medio entender y como que ya cumplieron con el deber. Pero no entienden lo que es la gran comisión. Entonces, ¿a quién vamos a equipar? A aquel cristiano que está aprovechando la enseñanza, que está tomando en serio la gran comisión, que se está sintiendo responsable de las almas perdidas y que ahora quiere levantarse y moverse y servir y prepararse. Entonces, el equiparlo tiene que ver ya con cuando entra a un instituto bíblico, un seminario, ¿eh? Lleva papel y lápiz, interroga, quiere entender, porque quiere enseñar, entiende su responsabilidad de ir y hacer discípulos. Ya no es el cristiano cómodo, que no siente ninguna carga de conciencia, ninguna responsabilidad para con el mundo perdido. Ahí está la diferencia. Entonces, ahí está la quinta E, es enviarlo. Pocas iglesias han logrado diseñar, iglesias de 50, de 100, 200, pueden ser hasta de 500, pero que tienen ya 10 años de existir como institución, como iglesia, y nunca han mandado un misionero. Pueden tener, es una iglesia que decimos que se engorda, ¿no? Usted ya habrá escuchado iglesias que se están engordando, ¿no? Iglesias que ellas como tal están creciendo bien, 500, 1000, 2000 quizás, pero no están mandando misioneros. Entonces la pregunta es, ir y hacer discípulos. Bueno, comencemos por Jerusalén, después Judea, y después Samaria, y después hasta lo último en la tierra. Entonces hay iglesias muy nacionalistas, etnocéntricas, se les dice ahí en misionología, ¿no? Etnocéntricas, porque lo que le interesa es salvar a todos los salvadoreños, ¿no? Y si yo soy, pues, costarricense, pues a mí me interesa que se conviertan todos los costarricenses y los panameños, hay que vean qué hacen. Entonces, hay una serie de malos entendidos, pero el punto es, ¿cuántas iglesias han logrado crear una estructura administrativa que facilite el envío de misioneros, comenzando por la economía? Que son una iglesia de 500 miembros, ¿cuántos misioneros pudiera mandar? Solo ella. No que aquí en Latinoamérica padecemos de eso tristemente, y es triste que cuando en mi iglesia, una iglesia de 500, 300 miembros, alguien quiere salir a las misiones, lo mandamos a Estados Unidos a pedir dinero. Allá lo mandamos, ¿verdad? A que vaya a limosnear, ¿verdad? Entonces en una iglesia le dan $50, otra 50, 200. Entonces una vez al año tiene que ir a perder 2 meses a reportar, ¿verdad? Lo que ha hecho por esas dinero que le están dando. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que una iglesia de 100, 200 pueda ya tiene la capacidad, si se organiza, si se estructura y mueve bien sus finanzas para mandar misioneros. Pero eso no lo estamos viendo, hermanos. Este es un tema a discutir, ¿verdad? Eso lo vimos más o menos allá en administración eclesiástica, hace el siglo pasado, ¿verdad? El año pasado, ¿no? Pero bueno, tenemos que dejarlo porque solo estoy señalando. Bien, entonces, hermanos, la gran comisión consiste en un mandamiento: hacer discípulos. Entonces, ¿cuáles son los pasos necesarios para que esto sea una realidad? Pues 5 cosas. Primero, que se convierta de verdad. Hay que evangelizarlo. Mire, triste son las expresiones que se dicen ahora y por alguna razón se dicen, ¿no? Por algo se dicen. Dice, hoy hay que volver a evangelizar a los evangélicos. Porque consideramos, tenemos una impresión por ahí de que hay un montón de evangélicos que no se han convertido de verdad. No hay fruto, no hay compromiso, no hay santidad. Es decir, como que algo está por ahí fallando, ¿no? Así que hoy se usa eso de que hay que volver a evangelizar a los evangélicos, ¿no? Bien, entonces hay que evangelizarlo, hay que establecerlo, conectarlo con Jesucristo, no con la iglesia.
con la actividad de la iglesia. Hay que edificarlo. Que enseñarle la doctrina básica y después fundamental, y después si quieren tener un seminario. Dije yo la vez pasada que cada iglesia debe tener su seminario. Yo estoy enseñando en iglesias, son 60, 70 miembros, pero tienen seminario. ¿Cuántos estudiantes tienen? 7. Pero por 7 vale la pena ir hasta allá para enseñarles ya doctrina, ¿verdad? Ya doctrina ya pesada, carne. Equiparlo y enviarlo. Bien, si yo cumplo este proceso, estos 5 pasos, el resultado será, hermanos, no solo que el cristiano permaneció, sino que el cristiano pasó de ser un oyente a un siervo. Bien, seguimos adelante, hermanos. Estamos acá. Una aclaración importante, ¿sí? ¿Alguna participación? Vamos a ver en el chat. ¿Qué dice? Si me lo lees, porque... La gran pregunta es cómo la iglesia contamos con un plan de discipulado. Una de las causas por que no hay un discipulado en nuestras iglesias es el temor a que el discípulo nos quite nuestro liderazgo o llegue a ocupar un mejor cargo en la iglesia. Algunos, peor, porque su visión es solo para su barrio o colonia. Ok, no sé si lo leyeron ahí, déjenme ver. Había otro aquí, otro chat. Vamos a ver si lo ponemos, que estoy sin ratón ahorita. A ver, chat. Veamos aquí con el chat, vamos a ver. Se me perdió la... Aquí está ya. Vamos a ver. Voy a leer este. En Suecia me pasó una experiencia, me hicieron pasar para darnos la bienvenida, para luego después que yo había reconciliado, y yo me pregunté, ¿y cuándo y dónde? ¿Y cuándo y dónde? Porque a muchas iglesias lo que les gusta es llenar las iglesias. Ok. Parece que aquí había un descuido, señala esta hermana, ¿verdad? Había un descuido en el sentido de que llegó y la presentaron, y fíjese que voy a aprovechar el comentario de la hermana, porque algunas iglesias lo más que hacen es que levanten la mano el domingo, ¿verdad? Los que nos visitan. Aquí hay uno, aquí hay otro, que está, ¿cómo se llama usted? Fulano, bienvenido. Y ya, y después, ¿qué es lo que vamos a ver más adelantito? Cosas concretas. Nadie se le acercó, nadie dijo bienvenido. O sea, algunos estaban listos, pues, ya, en aquella banca tenemos una visita. A la salida vamos a ir a saludarla, a ponernos a la orden, ¿verdad? A platicar con ella, atenderla. Yo estaba en iglesias, realmente en mi iglesia madre, donde cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Y no tan jóvenes, ¿saben? De unos treintones, pero habían muchachos de este grupo que invitaban amigos. Y lo más que hacían era invitarlos, los dejaban sentados. Espérame, decía, ya vengo. Y se iban a platicar con la comadre, va con el compadre, va con el hermano, con la hermana, que más bien se llevaban, que mejor se llevaban, y dejaban a la visita sentada. ¿De qué habla esto? Pues? De que habían invitado a fulano porque había dicho el pastor, hermanos, traigan invitados el domingo, traigan invitados el sábado porque va a estar bonito. Entonces se molestaban en llevar ahí a alguien conocido, lo dejaban sentado y ellos se iban a chistar, a platicar como digo yo, con la comadre y el compadre. Óigame, esa es una muestra de que no estamos en la jugada, pues, ¿verdad? De que las cosas se hacen con otro entendimiento o sin entendimiento, pues, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si logro bajar los otros chat. David López, la gran pregunta es cómo iglesia contamos con un plan de discipulado. La gran pregunta es, ¿como iglesia contamos con un plan de discipulado? Quiero decirles que aprovechando el comentario de David aquí en chat, quiero decirles que algo de lo que pretendo con esta enseñanza es que volvamos al discipulado bíblico. Porque las cosas degeneran. Entonces ahorita le estamos llamando a un montón de actividades discipulado, pero que no es discipulado. O es muy teórico, es que una vez a la semana se reúnen en un aula en la escuela dominical y desarrollan un material que han conseguido ahí en la librería evangélica. Ese es el discipulado.
A eso se le llama discipulado hoy en día. No, el discipulado es totalmente diferente a eso, como vamos a ver. Entonces, sí, yo creo que muchas iglesias hablan del discipulado. Tenemos en nuestro vocabulario evangélico la palabra discipulado y le llamamos a algunas actividades que no son muy bíblicas, le llamamos discipulado, ¿verdad? Es una de las cuestiones. La otra cuestión aquí en el chat es una de las causas porque no hay un buen discipulado en nuestras iglesias, es el temor. Déjame ver si puedo bajar acá. Ah, ok, creo que esa es la que leía mi esposa ahí. Es el temor a que el discípulo, imagínense, ¿verdad? Pues sí, ocurre de que el pastor dice no quiero competencia, aquí solo yo, ¿verdad? Ese es el pastor asalariado, pues el que vive del evangelio, que su estatus se lo da el ser el líder y no está invirtiendo tiempo en discipular a otras personas para que se preparen y para que o se queden sustituyéndolo a él o para mandarlos a iniciar nuevas obras o se queda él. Hay varias cosas. Imagínate que de repente, como hay llamados del Señor, ¿verdad? Y de repente yo soy el pastor en esta iglesia y entonces logro levantar ahí, ¿verdad? A unos discípulos y se preparan. Entonces digo, bueno, aquí ya hay alguien de cambio. El Señor me está llamando a moverme a otro país, pero ya tengo a quién dejar. No dejo la silla vacía, el púlpito vacío. O estoy preparando gente con visión para que se mueva a otro lado y permanezca en el puesto. Es decir, puede pasar de todo. Pero en efecto, yo estoy en un grupo de iglesias donde ya la mayoría de pastores hemos llegado al tiempo de la jubilación, pero qué bendición ver que los pastores que nos estamos jubilando, hay piezas de cambio. No están dejando el púlpito vacío, sino que ya hay gente que estaba preparándose durante años a través del discipulado y que ahora ellos pueden salir, ¿verdad? Y queda pues la iglesia caminando con una nueva generación de pastores, ¿no? Entonces todo esto hay que considerarlo, pero entonces el fruto, el resultado de un buen discipulado es la producción de liderazgo. Sí. Hermano. Sí, hermano, dígame. Sí, gracias. Sí, no, a veces pasa, hay personas que pasan de tránsito, nada más escuchan tal vez la música o algo y entran ahí de casualidad a la iglesia y son tocados ahí con la palabra, hacen un llamado y ya las personas pasan adelante y todo, y nada más llegan y oran por ellos y aceptaron a Cristo y hasta luego, y no hay un seguimiento, ¿verdad? No les toman ni el número telefónico ni nada y se perdió el alma. Exactamente, usted lo dijo, no hay un seguimiento, ¿verdad? Esa es la clave. Entonces, eso es lo que estamos hablando ahorita. Hermano Ricardo Delgado, díganos, gusto de verlo, hermano, de saludarlo. Sus micrófonos, hermano. Su micrófono está apagado. Es una bendición estar en clase con usted, hermano. Amén, gracias. Muy amable. Usted tocó 2 o 3 cosas bien importantes que se están dando en las iglesias. Primero, se están ocupando herramientas para hacer llegar gente, como por ejemplo hacer cultos únicos o decirle a la gente, vengan al culto de tal día, que después del culto va a haber comida y va a ser de choto. Y cuando ya se ha identificado a la gente o al invitado y llegan a los diferentes ministerios, entonces les dice, vaya, vamos a leer un libro. Y empieza que hay que leer un libro de fulano de tal y nos quedamos en eso. Entonces se nos olvida lo que usted estaba diciendo sobre la relación que debe de haber con Cristo. Y eso, entonces se está haciendo mucho en hacer llegar a la gente a las iglesias solo para llegar a hacer bulto y no que los logremos tener ahí por la palabra, pues, ¿verdad? Y eso es lo que sí me preocupa bastante a mí. Y gracias, pastor, y una bendición estar con usted en clase, man. Gracias, hermano. Igual me anima su presencia, así que vamos a seguir adelante. Muy amable. Y es que decía yo la vez pasada de que calidad y cantidad. Es decir, a veces nos hemos enfocado nosotros, o sea, las iglesias evangélicas y liberales nos hemos vuelto muy mercadológicos. Y lo importante en el mercadeo es vender, ¿va? Y entonces hoy en día en la iglesia se enfatiza crecer. Pero la calidad, ¿dónde queda? Yo creo que el crecimiento, el crecimiento así, ¿verdad? No produce calidad. Un crecimiento así explosivo o superficial no produce calidad. Pero yo sí creo que la calidad sí produce crecimiento. Un crecimiento válido, genuino. Entonces, del discipulado hay una implicación que es calidad.
Y la calidad yo la uno en este punto a que estoy llevando a la persona a los pies de Jesucristo. Estoy enseñándole a que conecte con el Señor, que sea guiado por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, y de que esté aprendiendo consistentemente la palabra de Dios. Eso es básico. Y tercero, bueno, ¿qué tipo? Como esto es la ley de la herencia, ¿verdad? Si yo soy discipulador, pero soy pasivo, si yo no estoy metido en un ministerio, si yo no salgo a evangelizar, entonces, ¿qué tipo de discipulado le estoy dando? Las pautas que le estoy dando a mi discípulo. Va a ser igual a mí. Entonces, yo soy un discipulador teórico, un discipulador de aula. Soy un discipulador ahí, ¿verdad? De un librito. Y eso no es el verdadero discipulado. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Que el discipulado tiene que ver, bueno, el modelo de Cristo, hermanos. ¿A dónde discipuló Jesucristo a sus discípulos? En la calle. Andando con él en diferentes lugares, teniendo experiencias de todo tipo. Entonces, el discipulado tiene que ver con experiencia, no con teoría. Pero bueno, ¿verdad? Vamos a continuar con esto. Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. Volvamos entonces acá. No sé si había alguien más ahí que quería compartir. Elia, dinos, por favor. Sí, que lo que acaba de comentar también complementando, que a veces nos quedamos hasta la cuarta E, pero al momento de enviar, o sea, sí afirmamos, sí todo, pero al momento de enviar pasa algo en que no se le pone importancia al ir. De repente me ha tocado escuchar, es que la gente tiene que venir a la iglesia, ¿no? O sea, a ver, si vas a hacer una campaña, ¿por qué no la haces de médico, por ejemplo, fuera de la iglesia? No, es que la gente tiene que venir a la iglesia. Entonces de ahí estamos empezando como cambiándolo, en lugar de ir, que vengan, ¿no? O sea, en lugar de ir, llamar. Y nos quedamos en esa parte de sí fundamentarnos, equiparnos, edificarnos, pero no concretamos el ir, el enviar a la gente, el tener esa importancia de ir a donde la gente está, lo que usted decía de la manera en que Jesús lo hacía, o sea, realmente Jesús fue a llamar a los pescadores pues a la orilla del lago, ¿no? O sea, del mar, no se quedó él en alguna sinagoga esperando a que ellos llegaran. Y creo que ese es el ejemplo del maestro, ir a donde está la mies, porque de ahí es donde se va a cosechar, creo yo. Ok, mira, gracias, Elia. Y fíjate que es decir, digamos que se puede de todo, se vale de todo cuando se hace bien y es parte de un todo más razonado, etcétera. Pero lo que tú dices tienes razón cuando se enfatiza esto de que no hay que ir, sino que hay que traer. Entonces, yo quiero comentarles esto. Quiero, a través de esta figura, quiero reforzar lo que tú estás diciendo. Pregunto, la guerra convencional se hace en el cuartel o afuera del cuartel. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que se hace en el cuartel? Llevar a los reclutas, al soldado, y ahí se prepara, ahí se entrena, ahí se le enseña el uso de las armas, se le da resistencia, se le dan estrategias, ¿verdad? Están juntos y los están preparando. Entonces la iglesia, en este punto lo comparo, la iglesia, hablando de la institución, las reuniones, las actividades de la iglesia son para equipar, para enseñar al cristiano para que salga, hay que enviarlo a iniciar una nueva obra lejos o cerca, en la misma ciudad o en otro país. Entonces, la guerra no se hace en el cuartel. En el cuartel se prepara al soldado para que vaya. Pero hoy en día el error que tú estás señalando con mucha justeza es ese, de que hoy tenemos grandes shows, tenemos predicadores, ¿verdad? Talentosos, tenemos una música que con luz aquí, luz allá, y yo no estoy en contra de esto, ¿verdad? Si se puede presentar el evangelio así de bonito, ¿verdad? Para la generación, para los jóvenes, para quien sea, hay que adaptarlo. Pero cuando estoy diciendo que la iglesia se ha quedado a puros shows, ¿verdad? Grandes cultos, grandes predicadores, buena música, y entonces llevamos ahí, la gente llega y le gusta y se queda, amén. Pero no perdamos de vista
que cuando la iglesia se reúne, no es para hacer evangelismo. La iglesia se reúne para edificarse, para entrenar, para enviar. Entonces, repito, porque quiero que no haya malentendido, yo no estoy en contra de que en la iglesia haya un buen predicador y hayan buenos shows, bien preparado, buena música, y la gente llega y escucha una alabanza que la conmueve y eso le ayuda a entender el evangelio y acepta a Cristo y se salva. Amén. Pero estoy diciendo que esa no es la única estrategia ni la mejor estrategia, porque la iglesia cuando se reúne es para edificarse, es para entrenar al cristiano para poderlo enviar. Y volviendo al punto, es que muchas iglesias no han creado, administrativamente hablando no han creado la estructura administrativa financiera para poder tener el suficiente dinero para enviar jóvenes, para enviar misioneros, ya sea familias o individuos a otro lugar. Y por eso hay un montón de gente que el Espíritu Santo ha tocado su corazón para que vayan a las misiones, pero se frustran porque, pero hermano, aquí no hay dinero para enviarlo. Así que vayas a Estados Unidos a hacer una ronda, ¿verdad?, de pedir dinero. Y por eso las iglesias en Latinoamérica no crecen, no nos reproducimos, no estamos cumpliendo nuestra parte de misiones. Otros países sí. En Estados Unidos tienen dinero, pero no tienen gente que vaya. Aquí tenemos gente que quiere ir, pero no tenemos dinero. Entonces, son desfases que hay que platicarlo, ¿no? Pero hoy por hoy, ahí estamos, ¿verdad? Gracias, Celia. Bien, seguimos entonces. Y lo que me interesa en este punto, ¿verdad? Es cómo se llama, que quede claro este proceso. Bien, son 8:53. Entiendo que terminamos a las 9, ¿verdad? Ok, vamos a aprovechar los últimos minutitos. Y hay más chat ahí. Algunos peor porque su visión es solo para su barrio colonial. Ok, sí, es una mentalidad muy, como dice la Biblia, ¿verdad? Levanta los ojos y mira los campos, porque la mies está lista para ser cegada. Entonces, no es maldad, ¿verdad? Simplemente, perdón, es simplemente que no nos han enseñado a que la gran comisión es hasta el último de la tierra. Entonces, nosotros nos quedamos, y claro, por cuestiones de orden hay que comenzar con Jerusalén, pero después hay que seguir con Judea. Y como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En una de sus cartas en Corintios, dice, mire, yo ya anduve por aquí, ya todo esto está evangelizado, así que me voy a ir más lejos, me voy a ir más allá. Miren, Pablo, vamos razonando, ¿no? No, si aquí voy allá, y en todas las iglesias, bueno, significa que tengo que ir más allá, ¿verdad? Tengo que ir a Grecia, tengo que ir a Turquía, tengo que ir a Europa, porque aquí ya todo está lleno del evangelio. ¿Sí? Entonces, si El Salvador ya es un país evangelizado, donde el 50% de la población son evangélicos, y el otro 50% ya rechazaron el evangelio, pues me voy para otro lado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Hermana María de Chévez, y abre su micrófono. Sí, hermana. Sí, hermanita, yo quería agregar algo ahí que, bueno, nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de ir y hacer discípulos, pero muchas veces tenemos que empezar en la casa, ¿verdad? Claro. Con nuestro propio testimonio, para así ganar a la familia también, ¿verdad? Porque hemos dejado esa parte como que, ya no es el contexto que estamos viendo ahorita, pero sí pienso yo de que empezando por nuestra familia y cuando hablamos de ir a otras naciones, pues a veces hay mucha necesidad donde nosotros vivimos y no lo hacemos de salir, ¿verdad? Me pongo así en ese sistema porque igual pienso yo que eso pasa en todos lados. Yo admiro mucho a veces que hoy, que por la pandemia ya no se ve, ¿verdad? Los testigos de Jehová son unas personas muy disciplinadas, pero qué lástima que nosotros como cristianos, esa disciplina pues nos hace falta mucho para llegar a ellos. Sí, yo tenía un pastor que tenía una frase bien interesante en relación a lo que usted está diciendo, hermano. Dice, nadie puede ir a despenicar maíz a otro lado si no ha estado despenicando maíz aquí en su país, ¿verdad? Entonces, ¿a quién vamos a mandar como un misionero? Pues alguien que aquí ha sido un evangelista activo, pues. Alguien que aquí ha sido un siervo, que tiene experiencia aquí, que fue entrenado en su iglesia, que su testimonio, que los pastores lo conocen, y entonces van a respaldar su llamado a cualquier otra parte del mundo. Pero alguien así neófito, pues, que nunca ha hecho nada, que ha estado sentado, que no ha estado en el seminario, que nunca ha servido de diácono, y de repente dice, hermano, quiero irme a tal lugar, pues yo dudaría
de invertir, ¿verdad? En esta persona, ¿no? Así que usted tiene razón en esto. Hay cosas, ¿verdad? Que hay que considerar en este proceso. Bueno, más, volvamos al bosquejo porque ya estamos para salir. Y entonces, quiero señalar entonces, en base a lo que estoy diciendo de estos pasos, de este proceso, de este mandamiento único, quiero señalar algunos errores. Los voy a mencionar para que ustedes lo escriban si gustan y luego lo vamos a continuar la otra semana. Primer error, en cuanto al cumplimiento de la Gran Comisión, hacer solo una parte del proceso. Hay iglesias con tremendos institutos bíblicos, ¿verdad? Seminarios, pero no están haciendo. Imagínense un muchacho que tiene una carga y se prepara en un instituto, pero no tiene una relación con Cristo consistente, fuerte, real, genuina, satisfactoria. Entonces tenemos ahí un cabezón, ¿va? Un muchacho con mucha teología y quizás con una carga social, ¿verdad? Por los pobres o por los, pero su relación con Cristo, ¿cómo está? Segundo error, no entender todos y cada uno de los pasos del proceso. Lo que estoy explicando ahora que vamos a seguirlo comentando, ¿no? Estoy dando ahorita el fundamento sobre el cual vamos a ir platicando. Así que el segundo error puede ser no entender todos y cada uno de los pasos del proceso. El error número 3, no terminar todo el proceso en cada creyente. No terminar significa que cada persona que se convierte, señorita, joven, adulto, mayor, es decir, comenzar ese proceso y terminarlo. No que paso 1, paso 2, paso 3, hasta ahí. Pero no lo entrenamos, no lo equipamos. O tenemos gente que está bien preparada, pero no lo enviamos. Entonces solamente estamos dando paso 1, paso 2, paso 3, pero no terminamos el proceso. Ese no es un discípulo, porque el discípulo es que guarden, que obedezcan. ¿Y cuál es el mandamiento? De moverse, de ir a ser discípulos. Y el error 4, enfatizar uno de los pasos y descuidar los otros. Estamos enfatizando uno de los pasos. Hay iglesias que evangelizan un montón, pero no conservan el fruto. Entonces la gráfica que les enseñaba, ¿verdad? De que hay un montón de gente que el domingo siempre hay visitas, siempre hay personas, ¿verdad? Y levantan la mano, pero pocos bautizos. Y los pocos bautizos no permanecen. Y el hermano aquel que se bautizó ya no siguió viniendo, fíjate, ¿qué pasó? Ahí hay un descuido. ¿Okay? Bien. Vamos a hablar en los próximos días, hermanos, la próxima semana, vamos a hablar de la mortalidad infantil, fíjense. Vamos a agarrar esta figura de la mortalidad infantil y vamos a hablar también de los padres responsables. Hay una estadística por ahí que la estoy tratando de actualizar en estos días, porque hace como 10 años estaba viendo que salió en el periódico, un periódico de aquí de El Salvador, decía, en El Salvador en el año tal, dice, el año pasado, nacieron 12,000 niños sin padre. Huérfanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el papá de ese niño? Entonces salen las madres solteras, ¿no? ¿Quién va a quedar de ese niño? ¿Quién le va a modelar a ese niño? Huérfanos. Pregunto, usando esa figura, estas dos figuras que vamos a desarrollar en la próxima clase, ¿no tendremos nosotros los evangélicos muchos padres responsables en la iglesia? Que lo único que hacemos es invitar a alguien al domingo. Pastor, aquí le traigo el vecino, mire, se llama fulano de tal, este, el otro. Ahí se lo dejo, ahí se lo encargo. Es como la niña que sale embarazada, ¿verdad? Y se lo lleva a la mamá para que la mamá lo críe, ¿verdad? Entonces el niño lo crió la abuela, ¿no? Entonces de repente el pastor, bien ocupado en lo suyo, tiene que estar criando los hijos de otro, ¿no? Porque el otro, claro, parte de responsabilidad del pastor, porque ese otro cree que, por no entender los 5 pasos del proceso, cree que su labor es invitar, presentárselo al pastor y ya estuvo. Tiene que entender cada cristiano en nuestra iglesia que la gran comisión tiene que ver con 5 pasos que es responsabilidad de él
llevarlos a cabo. Eso se está haciendo. ¿Y la mortalidad infantil qué significa? ¿Usted sabe cuántos niños mueren en México, Honduras, El Salvador? Las cifras son similares. ¿Cuántos niños mueren en el momento del parto? En El Salvador anda por 16 por cada 1000 niños que nacen vivos, mueren como 16. De cada 1000 niños que nacen, 16 mueren en el momento del parto. Hay diferentes momentos en que los niños mueren. Pero hablando de este, se lo estoy diciendo para que ustedes vayan a buscar estadísticas, hermanos, y podamos hacer un cuadro comparativo, espiritualizarlo. ¿Cuántas personas que llegaron a la iglesia murieron? ¿Cuántas personas que levantaron la mano en una campaña evangelística en el estadio? 200 personas levantaron la mano. ¿Cuántas se bautizaron de esas? Usted sabe que es triste la estadística, ¿eh? Y de esos que bautizaron, ¿cuántos están en su iglesia ahorita mismo? ¿Sí? Para que vuestro fruto permanezca. Entonces, lo que nosotros evangélicos hemos estado haciendo en algunos países durante mucho tiempo es bulla. Bulla. Campañas de sanidad, campañas evangelísticas, campañas de no sé qué, pero ¿dónde está el fruto? Y los contactos que se hicieron en esa actividad se les procesaron. Tenemos que terminar, hermanos. Bendiciones, gracias por su presencia. Hemos comenzado y con la ayuda de Dios vamos a continuar y el Señor nos va a cargar el corazón y nos va a enseñar mucho. Hermano Roberto. Amén. La Joto, como decimos, ¿verdad? Sí, qué bendición. Bueno, hacer una oración de despedida. No sé si la hermana, tal vez, María Echeves, nos hace la oración. Amén. Amén. ¿Ya? Sí, claro, ya. Ya, bueno. Bien, entonces, cerramos nuestros ojos. Señor, en esta hora te damos gracias por este estudio que hemos tenido. Gracias porque estamos aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias porque a través de este medio hemos conocido pues a otros hermanos también que tenemos el mismo propósito de aprender, pidiéndote siempre que nos des el entendimiento y la sabiduría para poder seguir adelante. Nos llenes de salud también para poder estar pues activos en nuestras clases y siempre pues que tu amparo y tu misericordia esté con todos nosotros todos los días. Gracias te damos en esta hora. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermano, la foto sonrían, que pueden encender sus cámaras.